Estamos acá, ¿no? El último problema del recipiente de pared delgada. Entonces, ¿qué dice? El tanque del compresor de aire está sujeto a una presión interna de 100 psi. Presión, presión 100 psi. Listo. Si el diámetro interno del tanque es de 20 pulgadas, diámetro 20 pulgadas, la mitad sería el radio interno. El espesor de pared es de 0,3 pulgadas, el espesor 0,3 pulgadas. Determinar o determine las componentes de tensión que actúan en el punto A, en este punto de acá. Dibuje un volumen de elementos del material en ese punto y mostrar los resultados sobre el elemento. O sea que vamos a hallar las componentes, ya sea tensión uno, tensión 2. La tensión uno es la tensión circunferencial o transversal y la tensión 2 es la tensión longitudinal. Y a la vez vamos a dibujar un volumen, que es este volumen de acá, para poder representar gráficamente cómo es que se ve y actúa las tensiones en un recipiente de pared delgada. Entonces, siempre tenemos que hacer la condición. La condición me dice que la relación entre el radio interior y el espesor me tiene que dar mayor o igual a 10. Mi radio interior va a ser 10 pulgadas, el espesor 0,3 pulgadas, me va a dar una relación de 33,33 periódico mayor que 10. Cumple. Entonces, al cumplir, si no cumple, no se trabaja, ahí se lo deja. Pero si cumple, se sigue los siguientes cálculos. Tensión uno, va a ser igual a la presión por el radio sobre el espesor. La presión es la presión ejercida, ¿no? Que ejerce dentro del recipiente, que va a ser de 100 psi o libra sobre pulgada al cuadrado. Por el radio interior, que va a ser de 10 pulgadas, dividido entre el espesor, que sería 0,3 pulgadas. Y me va a dar una tensión uno o tensión circunferencial de 3.333,33 psi. Esa es la tensión uno. Ahora, la tensión 2 o la tensión longitudinal va a ser igual a la presión por el radio sobre dos veces el espesor. La tensión 2 va a ser igual a la presión 100 libras sobre pulgada al cuadrado multiplicada por el radio sobre dos veces el espesor. 2 por el espesor 0,3 pulgadas. Entonces voy a tener una tensión uno de 3.333,33 psi, una tensión 2 de 1.666,67 psi. O sea que voy a tener tanto en el componente longitudinal y en el componente circunferencial o transversal. Ahora, ¿qué me dice? Dibuje un módulo de elementos del material en el punto establecido. Este es mi módulo, ¿no? Un volumen de un material. Este es el volumen. Saco una pequeña partecita acá y lo saco fuera, ¿no? Acá está. Vamos a poner el punto A. Entonces acá, ¿qué va a ejercer? Tensión uno de manera circunferencial o transversal. Y tensión 2 de manera longitudinal. Longitudinal. Y de esa manera es como nosotros podemos hacer cualquier ejercicio con tan solo considerar tres cosas. Uno, considerar siempre si es un recipiente esférico o un recipiente cilíndrico. Si es un recipiente cilíndrico, solo va a tener dos fórmulas. Va a tener esta fórmula acá o esta fórmula acá. Pero si es un recipiente esférico, va a tener solamente una sola fórmula. Y el otro punto que tenemos que considerar es el punto del espesor de pared delgada. La relación entre el espesor de pared y el radio interior y el espesor, perdón, tiene que ser mayor o igual a 10 siempre, en todo caso. Así que eso sería la primera parte de recipiente pared delgada. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta para que entremos a ley de Hooke generalizada? ¿Todo claro? ¿O alguien tiene alguna duda, jóvenes?
Ya, siga. Ahora, la parte que me gusta y considero que es la parte donde más se trabaja, cargas multiaxiales, ley de Hooke generalizada. Cuando hablamos de ley de Hooke, hacemos referencia a la ley de este diagrama acá, ¿no? Vamos a recordar un poquito atrás. Ah, no tengo el diagrama, ¿no? Pero tenemos una similar. Acá está, este diagrama. Acá está. En el diagrama, tensión de formación o esfuerzo de formación, tenemos esta parte de acá que llamamos módulo de elasticidad o módulo de Young, donde me establece que en esa parte, color eh, celeste, se cumple el módulo de elasticidad, que va a ser igual a la tensión sobre la deformación. Entonces, mi tensión va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria longitudinal. Entonces, así se nace, ¿no? Así empezamos todo eso. Así empezamos los cálculos. Entonces, así empezamos los cálculos. Decimos que la tensión es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria longitudinal. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener en función ahora de la deformación unitaria en una dirección. La deformación unitaria, vamos a llamarle axial, en una dirección establecida, no sabemos cuál, va a ser igual a la tensión, a la tensión axial sobre el módulo de elasticidad. O sea, este caso acá que la deformación axial va a ser igual a la tensión axial sobre el módulo de elasticidad, se cumple solamente cuando hablamos de un, de una carga P o una tensión en una sola dirección. Por ejemplo, si yo tengo acá, a ver, en la dirección en X, listo. Vamos a llamarle tensión en X. Obviamente esta tensión estoy dibujando de esta manera, pero en realidad son hartas flechitas, no hartas flechas. Esto lo llamamos tensión, hartas flechas. Nada más por el tema de tiempo no vamos a estar haciendo. Pero en sí esta tensión ejerce en toda esta área de uno por uno. Ya entonces, cuando llamamos tensión axial cuando solo tenemos una sola dirección establecida, o también conocida tensión uniaxial, una dirección. Pero ya cuando se mete dos direcciones, una dirección más llamada tensión en Y, ya no se llama uniaxial, se llama tensión biaxial. Pero ya cuando se entromete el tercero, sería tensión en Z. Esto se llama tensión triaxial, uniaxial, biaxial, triaxial. O también multiaxial, ¿ya? Cargas multiaxiales. O sea que va a ejercer en todas las direcciones. Pero obviamente, ese es 100% real. Hay varias formas de analizar. Una de esas va a ser la siguiente. O sea, suponiendo que en esta tensión en X ejerza 5 megapascal, bueno, aquí va a ser más rápido. Y aquí ejerza 1 megapascal y en Z ejerza 3 megapascal. Obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? En X está ejerciendo 5, en Z está ejerciendo 3, en Y está ejerciendo 1.
Lo que va a pasar es que va a existir un cambio en la longitud de cada lado. Si yo muevo en X, va a variar en Z y va a variar en Y. Si yo muevo en, si mi valor en Z, que es este de acá, es mayor que en X, que en Y, va a ser más grande acá. O sea que va a ser un quilombo así. Va a ser un problema tremendo. O sea, esos cambios, esas variaciones, esas deformaciones, se lo toma en cuenta así, ¿no? Fíjense. Ahí está. Para cada lado corresponde una deformación. Deformación en X, que sería esta parte de acá. Deformación en Y, de manera vertical. Y deformación en Z, de la misma dirección. Ya está. Bien. O sea que, ya sea si es una carga biaxial, uniaxial o triaxial, voy a tener una deformación en X, una deformación en Y, una deformación en Z, los cuales van a estar establecidas de esta manera, ¿no? Acá está. La deformación en Z va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos mi relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad. De esta manera tengo para la tensión en Z, diré para la deformación en Z, deformación en Y, deformación en X. Y a su vez conozco unas nuevas fórmulas que son establecidas como la dilatación volumétrica, que va a ser designada por la letra E, que va a ser el cambio o variación del volumen de este cuerpo acá sobre el volumen. Y también tengo otro valor conocido como el cambio o variación en el área. Y las fórmulas establecidas están acá, ¿no? La dilatación volumétrica va a ser igual a la deformación en X más la deformación en Y más la deformación en Z. Y el cambio o variación en el área va a ser igual al área inicial por la deformación en X, más la deformación en Y más la deformación en Z. Listo. O sea, se analiza de esa manera, de esa manera. Entonces yo puedo, como le dije, yo puedo tener en X, en Y, en Z, de tales maneras se tiene que analizar de la misma manera. Obviamente no va a dar valores exactos, no vamos a tener que buscar valores, son valores claros, directos y concisos. Ya, por ejemplo, esta acá está buena, vamos a hacer una difícil. Ya. El bloque mostrado en la figura es de una aleación de magnesio para la que el módulo de elasticidad es de 40 gigapascales, giga por 10 a la 9. Y mi relación de Poisson es de 0,33. Si se sabe que la tensión en X es de menos 160 megapascales, mega por 10 a la 6. Bueno, vamos a analizar completo, ya que este problema está bueno. Menos que, bueno, el menos 660 megapascales voy a analizar en X. Fíjense. En X me dice que es menos porque está comprimiendo, no está traccionando. En X dice, la dirección en X va a ser de 160 megapascales. Menos. Está perfecto, coincide con la gráfica. Determine, inciso A, la magnitud de tensión en Y. Ojo, está el problema. Me está pidiendo esto de acá. Me está pidiendo el valor de la tensión en Y. Wow. Para el cual el cambio en la altura del bloque sea cero. O sea que me está diciendo que determine el valor de la tensión en Y si no va a existir un cambio en la altura, o sea, esta altura acá. O sea, no se va a deformar, no se va a deformar, sea cero. Inciso B, el cambio correspondiente en el área de la cara ABCD, que sería en la cara superior, ABCD,
el cambio correspondiente en el volumen del bloque, el cambio en el volumen. Entonces, ¿qué necesito saber yo? Los datos, ¿no? Me da un módulo de elasticidad establecido de 40 gigapascales, me da una relación de Poisson 0,33, una tensión en X de menos 160 megapascales, mi tensión en Y es mi incógnita, y de dato me dice que no va a existir un cambio en la longitud vertical, y justamente es Y, ¿no? La vertical, vertical Y, Y, horizontal X y desplazamiento en Z, cero. Acá dice allá del cambio en el área, esto sería incógnita, y el cambio en el volumen. Listo. Ahora sí, vamos a analizar realmente el inciso A. Para hallar yo mi cambio o un valor establecido, me tienen que dar pues los valores requeridos. Por ejemplo, acá en esta fórmula simple, la deformación unitaria en Y o longitudinal en Y va a ser igual al cambio en la longitud Y sobre la longitud Y. Por ejemplo, la deformación en Y va a ser igual al cambio en la longitud Y, me dice que va a ser cero, entonces va a ser cero. Longitud en Y, ¿cuánto vale? 40 milímetros. 40 milímetros. Cero sobre cualquier número va a ser, sigue siendo cero. Entonces no va a existir deformación en Y, como le dije en ese momento. No va a existir una deformación en Y. Entonces, tengo dos datos importantes. No voy a tener deformación en Y, ya está. Y en la gráfica me da otro dato interesante. Fíjense. Tengo una tensión en Y, una tensión en X, pero no tengo nada acá, ¿no? No tengo tensión en Z. No hay fuerza, o mejor dicho, no hay tensiones que actúen en esta cara D, C, G, F. No hay nada que actúe. Entonces aquí en esta cara va a ser cero. Entonces aquí de dato tengo que mi tensión en Z va a ser cero. Entonces ya tengo establecido algo, ¿no? Algo muy importante. Que para valores de Z corresponde cero. No existe deformación en Y, cero. No existe tensión en Z, cero. Ya, entonces empecemos. La deformación en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo de electricidad menos la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de electricidad menos la relación de Poisson por la tensión en Z sobre el módulo de electricidad. Como ya sabemos muy bien que aquí no existe una tensión en Z, va a ser ceros. Se va. Entonces, ¿qué tengo acá abajo? En común tengo el módulo, ¿no? Tengo módulo acá, y lo voy a agrupar afuera, ¿no? Uno sobre el módulo de electricidad va a ser igual a la tensión en X menos la relación de Poisson por la tensión en Y. Listo. La deformación en X va a ser igual a uno sobre el módulo de electricidad, que va a ser igual a 40 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado, o directamente Pascal, es lo mismo, por la tensión en X. Y me fijo que la tensión en X, ¿dónde está? Acá está. Es de menos 160 megapascales. Ah, ya me está dando menos 160 megapascales. Menos la relación de Poisson, que sería 0,33 por la tensión en Y. La tensión en Y es exactamente la incógnita, ¿no? Nada más que estamos empezando por acá. Bueno, hasta aquí le ponemos punto suspensivo, ¿no? Aquí. No, aún no calculamos la tensión en Y. Hasta aquí. Vámonos a la otra. La deformación en Y va a ser igual a la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos la tensión en Z sobre módulo de elasticidad por la relación de Poisson. Aquí es cero, no existe deformación en Y, es cero. Entonces solamente tendría que la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad va a ser igual a la relación de Poisson por la tensión en X sobre el módulo de elasticidad. Entonces, esto se va a los módulos de elasticidad
Me quedaría solamente que la tensión en Y va a ser igual a la relación de Poisson por la tensión en X. Relación de Poisson 0,33. Tensión en X menos 160 megapascales. Entonces voy a tener un valor de tensión en Y de menos 52,8 megapascal. Entonces ya encontré el inciso A, ¿no? Me pedía la magnitud de tensión en Y. Va a ser de menos 52,8 megapascales. Fíjense que la tensión en Y es mucho menor que la tensión en X, ¿no? 160, 52. Varía un montón. Es por esa razón que no existe también deformaciones en eje Y. Ahora, este valor lo reemplazo a lo que teníamos establecido, ¿no? Acá. Mi tensión en Y va a ser igual a menos 52,8 por 10 a la 6 pascal. Entonces voy a tener que mi deformación en X va a ser de menos 3,5644 por 10 a la menos 3 metros sobre metros. O milímetros sobre milímetros, lo mismo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Puedo hallar también mi deformación en Z, ¿no? La deformación en Z va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Z, tensión en X sobre el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por la tensión en Y sobre el módulo de elasticidad. Entonces, aquí mi tensión Z me está dando, me dice que es cero porque no hay ninguna carga ejerciendo en la dirección en Z, ¿no? Cero, cero. Cero por E, cero. ¿Qué más? Después tengo todos los datos, ¿no? Mi deformación en Z va a ser igual a la U, menos, menos, lo saco afuera, módulo, módulo, lo saco afuera. Entonces factorizo menos relación de Poisson sobre el módulo de elasticidad. Va a ser igual a la tensión en X más la tensión en Y. Que mi deformación en Z va a ser igual a menos 0,33, que es la relación de Poisson, sobre el módulo de elasticidad, que es 40 por 10 a la 9, ¿verdad? Pascal, por la tensión en X, que es 160 megapascales por 10 a la 6, Pascal, menos tensión en Y, menos 52,8 megapascales. Listo. Entonces mi tensión en Z, mejor dicho, la deformación en Z va a ser 1,7556 por 10 a la menos 3 milímetros o metros sobre metros o milímetros sobre milímetros. No pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo puedo encontrar el cambio en el área. ¿Cuánto es que va a variar su área? ¿Qué área me está pidiendo? Fíjense. El área de la cara A, B, C, D. Cara A, la cara B, la cara C, la cara D. Entonces, esta área de acá, otro color. Esta cara acá. En esta cara acá tengo que hallar el área, el cambio en el área. Entonces, ¿qué va a ser igual el cambio en el área? Va a ser igual al área inicial multiplicada por la deformación en X m- más la deformación en Y más la deformación en Z. Pero aquí, si se dan cuenta, mi deformación en Y es cero. Por eso que no lo tomé en cuenta. Pero sí se toma en cuenta, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando en toda la cara, ¿no? Entonces, mi área inicial, ¿cuánto va a ser? Va a ser 25%, 25% multiplicada por la deformación en X, que sería menos 3,5644 por 10 a la menos 3 menos deformación en Z, 1,7556 por 10 a la menos 3 milímetros al cuadrado. Entonces me va a dar que mi cambio o variación en el área va a ser de menos 5,520, menos 4, perdón, menos 4,522 milímetros cuadrados. ¿Qué me quiere decir entonces? Obviamente que va a haber una reducción en el área.
reducción significativamente, fíjense, va a reducir. Este área ya no va a ser de 25%, va a ser 25% menos este valor de acá. Ese va a ser el nuevo área, porque este solamente es un cambio en el área. Ya llevamos entonces el inciso B, ¿no? El cambio correspondiente en el área. Ahora el inciso C, el cambio correspondiente en el elemento volumen del bloque. Ya. Entonces acá vamos a ocupar esta fórmula acá que dice el módulo acá, dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica va a ser igual al cambio en el volumen sobre el volumen. El volumen ya lo conocemos, ¿no? Es la base, altura y el ancho. Base 100, altura 40, el ancho 25. 40, 25, 100. Y me va a dar un valor de 100.000 milímetros cúbicos. Listo. Entonces reemplazo, ¿no? La dilatación volumétrica va a ser igual a la deformación en X más la deformación en Y más la deformación en Z. La dilatación volumétrica va a ser igual al cambio en el volumen sobre el volumen. Despejo la variación del volumen. El volumen lo paso a multiplicar con las deformaciones correspondientes. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Mi cambio en el volumen va a ser igual al volumen, que sería 100.000 milímetros cúbicos, por la deformación en X, que es dato, ¿no? Menos 3,5644 por 10 a la menos 3, más la deformación en Y, que es exactamente cero, ¿no? Más cero. No era necesario poner, pero para que sea más completo, para que se entienda. Más la deformación en Z, que va a ser de 1,7556 por 10 a la menos 3. Entonces me va a dar un cambio en el volumen o una variación en el volumen de menos 180,88 milímetros cúbicos. Entonces, obviamente el área y el volumen van a reducir su tamaño, ¿no? Fíjense, aquí redució menos 4,522 milímetros. Aquí redució menos 180,88 milímetros cúbicos. O sea, hubo una reducción significativamente. Y eso que solo, ¿por qué hubo una reducción? Porque no hubo exactamente una tensión en Z ejerciendo, ¿no? No había nada en Z ejerciendo. Obviamente, ¿no? Esto lo aplastó, lo comprimió, ya se achicó. Y eso es lo que nos ayudó a calcular los datos pendientes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro, jóvenes? Ya, sigamos. Vamos a hacer esta acá, ya que es corto también. Y uno más vamos a hacer, pero en el siguiente link. Me dice, un cuadro de 1,5 pulgadas, o sea, un cuadrado, ¿no? 1,5, 1,5, listo. Se graba en uno de los lados de un gran recipiente a presión. Después de la presurización, la condición de los esfuerzos biaxial en el cuadro es como se muestra en la figura. En X y en Y. No tiene valor en Z, es cero. Si se sabe que el módulo de elasticidad es 25 por 10 a la 6 PSI y la relación de Poisson es 0,35, determine el cambio en la longitud del lado AB, acá me está pidiendo en este lado acá, del lado BC y del lado de la diagonal AC. Así. Exactamente es esta figura, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? De dato yo voy a decir que mi tensión en Z va a ser cero porque no va a ejercer nada en el eje Z, ¿no? No ejerce nada en el eje Z. Entonces, tensión en Z, cero.
Lo mismo, ¿no? Se hace cero, factor común, el módulo de elasticidad, me va a quedar que la deformación en X va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, que sería 25 por 10 a la 6 PSI, multiplicado por la tensión en X, que tengo su valor 10.000 PSI, ¿está? ¿Por qué? Porque K significa 1000, 1000 por 10, 10.000, menos la relación de Poisson, 0,35, por la tensión en X, que sería 8 KSI, 8 por 1000, 8000. Entonces me va a dar una deformación en X de 2,88 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre pulgada. Es unidad adimensional. No es necesario poner, pero si quieren, bienvenido. Entonces, esta deformación en X, obviamente es en dirección en X, ¿no? Y esa dirección en X es casualmente dado de este punto acá a este punto acá. Y casualmente es dado en una longitud, ¿no? La longitud AB es la longitud de 1,5 pulgadas. Entonces, mi deformación en X está relacionado con la longitud AB, ¿listo? Y el cambio en la longitud AB. Entonces, el cambio en la longitud AB va a ser igual a la deformación en X por la longitud AB. Deformación en X, 2,88 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre pulgada, por la longitud AB sería 1,5 pulgadas. Entonces, el cambio en la longitud AB va a ser de 4,32 por 10 a la menos 4 pulgadas. O en decimales sería el cambio en la longitud AB va a ser de 0,000432 pulgadas. Listo. Entonces, de la misma manera yo puedo calcular también la deformación o el cambio en la longitud BC, porque ya conozco un dato, BC. Fíjate, esta acá, esta. El cambio en la longitud BC va a ser igual o va a tener relación a la deformación en Y y también a la longitud BC. Entonces, la tensión en Z sigue siendo cero porque no existe ninguna fuerza ni nada. Entonces, la deformación en Y va a ser igual a, esto se toma como factorización afuera, 1 sobre el módulo de elasticidad por la tensión en Y menos U, que es la relación de Poisson, por la tensión en X. El módulo de elasticidad ya lo conocemos, que es 25 por 10 a la 6. Tensión en Y es de 8000 PSI, menos la relación de Poisson, 0,35. Tensión en X, 10.000 PSI. Y me va a dar una deformación en Y de 1,8 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre pulgadas. Listo, está perfecto. Entonces, la deformación en Y, que sería de manera vertical, está relacionada con esta longitud acá, longitud BC, y a la vez la longitud BC está relacionada con el cambio en la longitud, desde ese punto al otro punto. Entonces, la deformación en Y va a ser igual al cambio en la longitud BC sobre la longitud BC. Despejo el cambio en la longitud BC va a ser igual a la deformación en Y por la longitud BC. Deformación en Y va a ser de 1,8 por 10 a la menos 4 pulgada sobre pulgada. Longitud BC va a ser de 1,5, ya que es una sección cuadrada, ¿no? Entonces mi cambio en la longitud BC va a ser de 0,00027 pulgadas. Entonces de esa manera es como nosotros analizamos todo este tipo de problemas, ¿no? Hasta ahorita hicimos los dos sencillos, ¿no? No tuvimos problema. Pero vamos a hacer el otro, ¿no? En la diagonal. Para allá yo la diagonal necesito encontrar esta longitud acá, llamada longitud AC. Y la única manera de encontrar esta longitud AC es por Pitágoras, ¿no? Y lo tenemos acá, ¿no? Longitud AB, longitud BC, y esta sería mi longitud AC. El punto A al punto C. Por Pitágoras me dice que la longitud AC va a ser igual a la raíz cuadrada de la longitud AB al cuadrado más la longitud BC al cuadrado. Como es una sección cuadrada, ambos lados son iguales. 1,5 al cuadrado, 1,5 al cuadrado. Mi longitud AC va a ser de 2,12132 pulgadas. Listo. Listo. Entonces,
¿Qué voy a tener yo? Voy a tener algo que se llama longitud final, o sea, el tamaño completo, que va a ser igual a la longitud inicial AC más ese aumento o disminución. Obviamente, ¿no? Luego de luego de haberse producido la deformación, va a existir un cambio en la longitud que se va a sumar o restar a la longitud inicial, que se va a llamar longitud final. Entonces, después el cambio en la longitud AC va a ser igual a la longitud final AC menos la longitud AC. Perfecto. De esta manera, esta es la fórmula final. Entonces, sigamos. Tengo que hallar lo mismo para cada lado. Fíjense, longitud final AB va a ser igual a longitud AB más la variación o el cambio en la longitud AB. Lo mismo acá, ¿no? Longitud final BC va a ser igual a longitud